Vamos a predicar, hermano, en esta noche, en este día, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, para que busque ahí. Vamos a leer del verso 1 al verso 4. Bendito sea la gloria de Dios. Al verso 5, Vamos a leer esos versos para iniciar esta enseñanza de este día domingo 27 de julio. Cuando lo tenga, diga amén, amado hermano. Ok, leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y una iglesia en victoria dice amén. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia, mi Dios amado. En esta mañana te honramos y te glorificamos, Señor. Te imploramos también misericordia por nosotros, misericordia por los inconversos, Dios mío. Misericordia por aquellos, Señor, que andan divagando en 2 pensamientos, soberano Dios. Te pedimos salud por los enfermos, para que tú los sanes, los restaure para la gloria de tu nombre, soberano Dios. También te suplico por la iglesia, Dios mío, local, Señor, para que sea usted fortaleciéndonos cada día, por los que están enfermos puedan sanarse en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Señor. Guárdanos de cualquier acechanza maligna, Dios, y respáldalo, Dios mío. Todo lo que hagamos lo hacemos para honrarte, lo hacemos para glorificarte, Señor. Y en esta mañana queremos que tu palabra quede en nosotros, Señor, y que nosotros seamos practicantes de ella, hacedores de tu palabra, para gozarnos y regocijarnos, Dios mío, en tu presencia, y para estar gozoso de nuestra salvación, soberano Dios. Gracias te doy, Señor, y recibe la gloria y la honra, porque es tuya, mi Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuánto le dan palmas a Jesús, hermano? Damos gracias a Dios, aleluya. Y también bendecimos a los hermanos que nos ven a través de Radio TV, en defensa de la sana doctrina, allá donde nos ven, amado hermano, en Colombia, Cuba, Puerto Rico, Dominicana, a través de Canal 21 también, en El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Dios les bendiga. ¿Cuántos saludan a los hermanos? Que el Señor les bendiga, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Vamos a tomar un tema, amado hermano, que se titula Lecciones que no dejan en los tiempos de angustia. Hay muchas lecciones, amado hermano, que aprendemos a través de la angustia, de las desesperaciones, de las pruebas y de la lucha. En los textos en los que nosotros leímos, encontramos al apóstol Pedro encarcelado, y no estaba encarcelado por haber asesinado a nadie, ni tampoco por haberle robado a otro. El apóstol Pedro no estaba encarcelado por haber robado, sino que miramos en esos versos bíblicos que estaba encarcelado, amado hermano, no por un delito, sino por ser un siervo del Señor, por predicar el evangelio y por hacer la voluntad de Dios. Muchas veces, amado hermano, los siervos del Señor padecen muchas persecuciones, padecen señalamiento, y no es porque estén mal delante de los ojos de Dios, sino es porque hay algo que Dios quiere mostrarnos, una lección para que nosotros aprendamos a vivir una vida más íntegra delante de los ojos del Señor. Verdaderamente Pedro estaba, amado hermano, enfrentando una prueba muy difícil, pues su vida corría peligro.
porque la palabra del Señor dice que habían matado a espada a Jacobo y habían encarcelado a Pedro. O sea que también llevaba Pedro un fin, que era ser muerto por Herodes, amado hermano, en ese tiempo. Así como lo hizo también, bendito la gloria de Dios, con Jacobo. Pero qué triste debe de ser, teniendo un conocimiento de que le quedaba pocos minutos o poca hora para ser muerto en una cárcel, por no haber cometido ningún delito, hermana Marta, sino solamente por haber predicado el Evangelio de Jesucristo. Podemos ver en esta historia hermosa, amado hermano, de un siervo de Dios encarcelado, no por haber robado, sino por solamente predicar el Evangelio que restaura, el Evangelio que cambia, el Evangelio que hace a las personas salvo por medio del Señor Jesucristo. ¿Se imagina usted que aquellas personas que están encarceladas, ellos maquinan, piensan y sabiendo que cometieron un delito y que están ahí pagando lo que ellos cometieron, alguna fechoría que ellos hicieron? Pero Pedro, me imagino estando encarcelado, diciendo en su mente: estoy aquí no por haber robado, sino por llevar la buena nueva de salvación a la humanidad. Estoy aquí por servirle al Maestro, a Jesucristo. Estoy aquí por predicar, aleluya, que Jesucristo es cierto que lo llevaron a una cruz, pero que resucitó al tercer día. Estaba en ese lugar quizá atormentado por hacer el bien, amada iglesia del Señor. ¿Cuánto adoran a Jesús por eso, amado hermano? Y ¿cómo es posible, amado hermano, según la pregunta que muchas personas se hacen, aún teniendo a Jesucristo, que el apóstol Pedro, procurando hacer lo bueno, procurando hacer la voluntad de Dios, sirviendo y predicando el Evangelio, le puedan venir estas dificultades? Porque hay muchos que se preguntan: si yo le sirvo a Dios, ¿y por qué me pasan tantas cosas a mí? Si yo le sirvo al Señor, yo soy fiel, yo estoy siempre en la iglesia, ¿y por qué me suceden? Son las preguntas que todo mundo se hace. Y quizá es la pregunta que Pedro se hacía en la cárcel. Quizá es la pregunta que usted se hace en su casa cuando está en dificultades, amada iglesia del Señor. El mismo apóstol Pedro dejó bien claro la respuesta en esa pregunta que muchos de nosotros nos hacemos cuando vienen pruebas y dificultades y situaciones críticas a nuestra vida de los hijos de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 y el versículo 12 dice: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Está entendiendo? Cuando el apóstol Pedro habla esto, amado hermano, está diciendo que un verdadero cristiano, un evangélico que tiene el sello de Jesucristo, no es de extrañarse que esté pasando prueba a cada instante y a cada momento, porque ese es el sello de un verdadero evangélico, que esté en constante prueba y en constante lucha, pero que también esté en constante victoria. ¿Cuánto alaban a Dios, amado hermano? Usted y yo a cada momento pasamos dificultades, pasamos enfermedades, pasamos luchas económicas, pasamos enfermedades graves que el médico determina en tu cuerpo. Pero cuánta victoria Dios nos lo ha dado en medio de ese encarcelamiento de los pensamientos, amado hermano. Mucha victoria, su nombre sea la gloria. ¿Cuánto le alaban? Un verdadero evangélico sabe reconocer que siempre va a estar en constante lucha, en constante prueba, pero nunca se da por vencido, nunca retrocede, nunca dice ya no continúo, nunca dice ya no voy. Algo que aprendí, amado hermano, desde que fuimos al Sauce, es que se puede adorar a Dios en medio de una fiebre. Es que se puede adorar a Dios en medio de un quebrantamiento. Es que se puede adorar al Señor en medio de una enfermedad pasajera. Porque ese es el sello que tiene que tener un verdadero evangélico. Un verdadero, escuche bien, porque
Porque muchas veces nosotros, amado hermano, nos sentimos quebrantados con una gripe. Nos sentimos agobiados cuando no tenemos para la comida del día de mañana. Nos sentimos abatidos que no tenemos dinero para pagar la energía eléctrica. Pero ¿se imagina usted un Pedro que había predicado a Jesucristo y que habían matado a su líder llamado Jacobo en Jerusalén y que luego lo encarcelaron a él con amenaza de matarlo al día siguiente? Usted y yo no hemos tenido amenaza de muerte todavía. Hemos tenido amenaza de una enfermedad, amenaza de un señalamiento, amenaza de no tener para comer al día siguiente. Pero nadie nos ha dicho: vas a morir mañana. ¿Cuánto alaban a Dios? Muchas veces, al igual que Pedro, a pesar que estamos procurando hacer lo bueno en nuestra vida, enfrentamos momentos complicados que nos parece imposible que podamos salir victoriosos de ello. Hay gente que no sale victorioso. Por eso usted ve que hay personas que se retiran de la iglesia, hermano, con una mínima prueba. Porque discutió con el marido: ya no voy a la iglesia. Eso lo mató. Porque tengo una tos seca, ya no voy a la iglesia. Porque me comí unos frijoles y me duele el estómago y me hace bujido, ya no voy a la iglesia. ¿Cuánto alaban? Son personas que viven sin victoria, porque no pueden luchar con las pocas luchas y pruebas y dificultades que Dios les pone, y tampoco pueden crecer espiritualmente. ¿Por qué no crecen espiritualmente? Porque no tienen victoria en su vida de cristianos, amado hermano. Con pocas cosas se dejan dominar. Ahora imagínese que el enemigo te ponga una prueba que le pone a los siervos de Dios: prueba de muerte, prueba de encarcelamiento. Usted definitivamente negaría a Dios, tiraría la Biblia y aún hasta la quemaría, porque con pocas cosas usted deja de venir a los cultos. A su nombre. No sé si está comprendiendo, iglesia. Yo sé que muchas veces, igual que Pedro, tenemos problemas graves y grandes. Pero Pedro no se amedrantó, no se echó a morir, siguió adelante. A su nombre, iglesia. Vamos a ver en estos versículos las lecciones espirituales que nos muestran cómo podemos enfrentar los momentos de angustia de nuestra vida. Como primer punto, la iglesia es una comunidad de amor y de fe que tiene poder cuando nos unimos a clamar por un milagro. Pero dice que es una comunidad. Una comunidad es un grupo de personas, es un grupo de gente en el cual tiene armonía, tiene unidad, y todo lo hace en conjunto. Para poder, amada iglesia del Señor, tener una victoria, tenemos que estar dentro de esa comunidad. No es que vas a apartarte de la comunidad, no es que vas a irte de la iglesia, sino que vas a estar en la iglesia clamando a Dios para poder tener el resultado del milagro que tú tienes y deseas. ¿Me está entendiendo? Por eso el verso 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por él. Si la hermana Sandra estaba mal y la iglesia lo sabe, la iglesia estaba en comunión, en oración por ella, para que Dios le ayude, para que Dios la guarde, para que Dios la sane, para que Dios la restaure, para que Dios, amado hermano, le fortalezca su vida.
pero ella también tiene que estar en esa comunión. Porque hay personas que piden oración a la iglesia, pero ellos no oran. Entonces no puede haber milagro. Ellos no se esfuerzan. Ellos no pueden recibir la victoria porque no hay esfuerzo. A su nombre sea la gloria. No sé si está entendiendo, iglesia de Dios. Mire bien, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Porque la iglesia conocía a Pedro. Me preguntaron a mí qué significaba guachihuachi allá en El Salvador. Pedro no era guachihuachi, hermano. Pedro no era de los cristianos que ya estoy preso, ay, mátenme. No, estaba orando. Los apóstoles tenían amenaza de muerte. Ellos oraban y seguían adelante. Pero hay gente que tiene un pequeño problemita, que el esposo le arrugó la cara, ya no viene a la iglesia. Ay, oren por mí, que no aguanto. Hay que venir a la comunidad a orar. Porque eso dice la Biblia. Ay, que me quedé sin trabajo. Pues entonces ore a Dios, que Dios va a proveer uno mejor que el que tenía. Pero hay que venir a buscar de Dios, amada iglesia del Señor. No sé si está entendiendo lo que estamos hablando. Pedro estaba en la cárcel. Y estaba en la cárcel aparentemente sin salida. No tenía salida alguna porque tenía muchos guardas, hermano, que lo estaban custodiando. ¿Me está entendiendo? Estaba sin esperanza, enfrentando uno de los momentos más duros de su vida. Oye usted, con los problemitas que nos vienen a nosotros, eso es tontera para Dios, hermano. Hay esperanza. Pero Pedro estaba sin esperanza. ¿Por qué? Porque ya habían matado a Jacobo y ya le habían dicho a él: mañana te sacamos a vos para matarte. Eso es tener esperanza. ¿Me está entendiendo? Ahora, cuando tienes problemas matrimoniales y el matrimonio es de Dios, déjaselo a Dios, que Él se va a encargar de ese rebelde o de esa rebelde. Pero ¿por qué no vas a venir a buscar de Dios? ¿Por qué no vas a venir? ¿O te interesa más tu marido, tu esposo o tu esposa que Dios? ¿Que tu propia alma, que tu propia vida? Usted y yo tenemos esperanza de Dios, aleluya, porque estamos afuera. Necesitamos ir a la comunidad a buscar del Rey de Reyes y Señor de los Señores. No quedarse en sus casas llorando, durmiendo. Hay que ir a la comunidad a buscar el milagro que necesitamos. A su nombre sea la gloria. Pero Pedro no estaba solo. Había una iglesia clamando por él y él lo sabía. Había una iglesia orando al Señor por su liberación y él lo sabía. Pero sabiéndolo, él no se quedó también ahí, hermano. Ah, ya están orando por mí, aquí estoy bien, yo voy a estar feliz, dice. También él estaba orando. Porque hay gente que oren por mí, dice, y andan tranquilos ahí, después paseándose, tirándose su esquimo. ¿Cómo va a recibir milagro ahí? Pedro estaba también en la oración, clamando por su liberación. Si usted está en prueba y necesita que la iglesia ore por usted, usted únase también en oración, hermano. ¿Cuánto le alaba? ¿Está entendiendo? Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la importancia de la oración. La oración de intercesión, la oración en la cual la iglesia se une a clamar en una sola fe por un milagro. Mateo capítulo 18, verso 19. Lea conmigo. Cuando lo tenga, diga amén. Mire lo que dice. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está ¿dónde?
Ahora mira bien la expresión. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran en ¿cómo? De acuerdo. Pero viene Jorge y me pide oración porque quiere que su esposa se convierta. ¿Verdad que sí? Pero viene Jorge, deja la iglesia orando, pero él se anda divirtiendo con la rebelde de su esposa. ¿Cómo es eso entonces? ¿Qué victoria va a tener él? También él tiene que orar por ella. También él tiene que unirse, porque dice la Biblia que si están dos y se ponen de acuerdo, Dios va a oír. Pero si anda paseando y quiere que la iglesia ore, ahí está. Qué fuerte que es este. No sé si me está entendiendo, iglesia. Que se pongan de acuerdo, dice la iglesia, a su nombre. Porque hay unos que, hermano, que tranquilos que viven, que la iglesia esté orando, que la iglesia ayune, y ellos andan de arriba para abajo muchas veces. Ay, pastor, estoy en prueba, me detectaron una enfermedad. Pero si anda de arriba para abajo, ven y únete con nosotros a orar para que Dios se glorifique, porque si están dos de acuerdo, Él va a oír, dice su palabra, aleluya. Pero si yo estoy orando y tú no estás orando, significa que tú no estás de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo con la iglesia, pero tú no, porque andas de pateperro. A su nombre. No sé si me entiende, hermano. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Y por eso dentro de la comunidad cristiana no hay milagros. No hay victoria. ¿Me está comprendiendo? La palabra de Dios nos enseña que no debemos aislarnos, enfrentando solo las dificultades de la vida. Para eso tenemos una familia espiritual, tenemos el respaldo que nos da nuestra iglesia, nuestro hermano en Cristo. Pero no hay que aislarse. ¿Qué cosa es aislarse? Retirarse. Después le echamos la culpa a la iglesia. Si me retiro es porque yo no estoy de acuerdo con ello. Y como no estoy de acuerdo, entonces Dios no va a oír la oración de esa persona que está retirada. Jamás la va a oír Dios. Porque hay personas, hermanos, que se encuevan, no como Elías, para ir a orar y clamar al Señor misericordia. No, se encuevan para darle más auge al problema. Se encuevan para darle más auge a las dificultades. Se encuevan y dicen, ya no voy a la iglesia para hacer feliz al esposo o a la esposa o a los hijos. No. Si usted se va a retirar, que sea un retiro espiritual, ayunar y a orar para que los problemas se vayan de tu vida. Pero si tú te vas a aislar porque ya estás descarriado y quieres que otros estén orando por ti, escúchame muy bien, abre tus oídos, estás perdido, porque Dios no le agrada eso, aleluya. Dios dice que Él va a oír cuando dos están de acuerdo. Si la iglesia está orando por tu solución, si la iglesia está orando por tu problema y tú también lo haces, entonces ahí hay conexión divina con el Creador. Pero si tú crees que la iglesia va a llevar tus cargas y tú feliz en el malecón, estás mal delante de los ojos de Dios. A su nombre, iglesia. ¿Están entendiendo, hermano? Esto así es, eso dice la Biblia. Porque va a decir que usted no conoce cristianos así. Lléveme en oración, dice, que estoy en problema, dice, con mi marido. Dice los miquitos, con mi marida. Y hay veces los hermanos los tenemos en ayuno aquí, hasta en vigilia de oración. Y hay el que pidió la oración anda a mano feliz en Plaza Inter, tirándose selfie con el malcriado que quiere que Dios lo convierta. Y entonces, ¿en qué país estamos? País de ignorantes. Alaba lo que Él vive. Dese la fuerza a Jesucristo, aleluya. ¿Verdad que no es así, iglesia? Hay que pelear toda la buena batalla de la fe.
Claro, la Biblia, la palabra del Señor nos habla a orar en comunión. Pero la comunión es que el que está en problema y pide la oración también tiene que estar peleando esa batalla. Dices en Santiago capítulo 5 versos 14 y 15: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Bendito Dios. Pero hay que hacer junto la oración, porque es la oración de fe. ¿Pero de quién es esa fe? Del que está pidiendo la oración. Jesucristo, cuando andaba, dice la Biblia en Marcos que a la puesta del sol la gente llegaba a ponerse a su sombra para recibir el milagro. ¿De quién era la fe? De la gente que llegaba a ponerse a la sombra de Jesús. Entonces la gente quiere milagro, pero quieren que uno sea de super fe. Y no es así, hermano. La fe la tiene que tener tanto usted como yo, para que la oración sea efectiva. ¿Me está entendiendo? Pero la gente pide oración, pero no tienen fe. ¿Cómo va a ser efectiva entonces la oración? No puede ser efectiva. Es lo mismo que el Señor Jesucristo enseñó. Dos se ponen de acuerdo y Él oye, Él escucha, Él acciona, Él hace el milagro. Pero si solo yo estoy orando y usted está viendo novela o facebookeando o tiktokeando y yo quitándome la vida orando, usted no va a recibir nada. Lo que está haciendo es desgastándome más bien a mí. Alaba lo que Él vive, iglesia. Dios es bueno. Así es, Lenín. ¿O no es así? ¿O no es así? Oren por mí los diáconos. Y los diáconos hasta lengua hablan, hermano. Y ahí la hermana en un solo en el Facebook tirándose selfie. O el hermano. ¿Cómo es eso entonces? La Biblia, amado hermano, expresa que son dos los que tienen que estar de acuerdo. Y si la Biblia dice eso y el otro no hace caso, no hay que andar gastando pólvora en sopilote. Amén. Porque no es efectivo. No es una oración efectiva. La oración efectiva es que nos pongamos de acuerdo tú y yo y tengamos la misma fe de que Dios va a operar un milagro. Dios es maravilloso. Segundo punto o segunda lección. Muchas veces el Señor permite que experimentemos los días más oscuros de nuestra vida para que podamos contemplar la luz de su gloria. Verso 6 y verso 7 de Hechos de los Apóstoles. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas se rompen cuando hay oraciones efectivas. ¿Sí o no, amado hermano? ¿A cuántos se le han rompido las cadenas? Mire bien, qué preciosa palabra la que encontramos en estos versículos. Una luz resplandeció en la cárcel. Una luz resplandece en la prueba. Una pregunta, aquí he escuchado testimonios bien lindos, hermano. Escuché el testimonio de la esposa del hermano Wilber. ¿Resplandeció la luz cuando escucharon que su hija estaba libre, sí o no? Eso es resplandecer la luz. ¿Pero por qué fue eso? Había una conexión. Tal vez, amado, la hermana no estaba aquí, pero la conexión era a través de teléfonos. Había una fe, había una misma oración, había una misma petición. La iglesia aquí estaba en clamor.
Ella con su niña estaba en una cárcel de opresión. A su nombre sea la gloria. Pero llegó el momento, como llegó el momento a Pedro, que le resplandeció una luz, porque llegó el ángel y le dijo: levántate. Y al momento que le dijo levántate, las cadenas se rompieron. Aleluya. Cuando la oración de los siervos de Dios llega al tercer cielo, hay una palabra del Mesías, una palabra de Jesús, en la cual dice sanidad. Y cuando dice sanidad, se rompen las cadenas y la luz alumbra esa alma, alumbra esa vida, porque hay un clamor de una iglesia que no es débil, sino que es poderosa para destrucción, poderosa para romper cadenas, poderosa para podrir los yugos, poderosa para echar fuera los espíritus inmundos, poderosa para sanar en el nombre de Jesús de Nazaret. A su nombre, iglesia. Porque eso es lo que hace el Mesías. Pero hay una conexión. Hay una sola conexión. ¿Me está entendiendo? Porque había una necesidad, hermano. Y cuando hay una necesidad, entonces uno está clamando. Oremos. Pastor, ayúdame a orar. Dígale a la iglesia que oremos. La iglesia está clamando, la iglesia está intercediendo. No importa que no lo hagan todos, pero si lo hacen dos, dice la palabra, o tres, y están de acuerdo, ahí está Él. Él oye, Él escucha. Su nombre sea la gloria. Porque también puede suceder que aquí habemos 70, pero quizás 5 estamos en la misma conexión, 7 estamos en la misma conexión, más el que está pidiendo el milagro son 8, más el papá éramos 9, y en los 9 había presencia de Dios. Los oídos de Jesucristo se abrían, aleluya. Jesucristo, su corazón se compasionó por la niña, se hizo puro compasión para liberarla, para hacerla sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero había coinonía, había unión entre el necesitado y la iglesia. Pero hay muchos que piden oración, son los necesitados, y dejan sola a la iglesia. Por favor, hay que ser más sabio para recibir un milagro, hermano. Hay que ser más honesto con nosotros mismos. ¿Me está entendiendo? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Definitivamente esa noche era una noche muy oscura para Pedro. Cualquiera, hermano. Cualquiera es una noche oscura. Yo he sentido muchas noches oscuras. Pero cuando resplandece la luz, este año, hermano, me fui grave a un hospital. Y le dicen a mi esposa: lo vamos a operar. Tiene problemas de sus operaciones, su colostomía. Sus paredes del estómago están contagiadas por sus operaciones, porque él nunca se cuidó en la comida. Y es grave la operación, gravísima. Como puede salir, no sale. ¿Usted cree que yo no vi oscuridad ahí? Yo solo me resigné y dije: Señor, estoy en tus manos, y hasta aquí voy a llegar, gloria a ti. 2 días de angustia, de exámenes. Me hacen una resonancia magnética y dice el médico: no lo vamos a operar, dice. ¿Usted cree que eso no es una luz? ¿Cuántas veces le ha alumbrado el Señor a usted también? Muchas veces nos ha alumbrado, amado hermano. No es porque usted y yo seamos demasiado buenos, no, es porque hay rodillas y hay personas que están orando por usted y por mí, aleluya. Y en ese clamor que usted hace con dolor, ese clamor que usted hace deseando algo especial de Dios, abre el corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no es porque seamos guapos, o seamos bien buenos, o seamos los mejores, o seamos los espirituales. A su nombre. A cada uno de nosotros nos ha alumbrado esa luz como le alumbró a Pedro. Esa era la última noche de Pedro. Pedro ya estaba listo según el rey, según los malvados que lo iban a matar. Era una noche muy oscura, estaba dormido, pero custodiado por 2 soldados, dice la Biblia, sujeto por 2 cadenas y con guarda en la entrada.
Pero aún, amado hermano, en esa situación tan difícil, la luz del Señor alumbró en medio de las tinieblas. Y eso nos debe de recordar una verdad espiritual muy importante. No importa que tan grande sea la oscuridad, siempre la luz resplandecerá sobre las tinieblas. Siempre. Porque Pedro no estaba ahí porque había asaltado a alguien. Estaba ahí por haber predicado a Jesús. Cuando a usted le esté pasando algo y usted esté haciendo bien las cosas de Dios, va a resplandecer la luz. Porque usted no está pasando ese problema por maleante. Usted no está pasando ese problema por ser alguien, amado hermano, problemático. Usted lo está pasando por intentar agradar a su Señor. Y cuando usted intenta agradar a su Señor, aunque esté la oscuridad en ese momento, de repente va a venir esa luz que le llegó a Pedro. ¿Me está entendiendo? Esa luz significa la libertad. Esa luz significa la victoria. Esa luz significa que Dios te está observando. ¿Cuánto le dan palmas a Jesús? Y quizás muchos ahorita están pasando, amado hermano, esos momentos oscuros en esa vida, por economía, enfermedades, por problemas en el matrimonio, etcétera. Pero no debemos dejar de confiar en Dios, ni tampoco en ver ese día donde va a resplandecer esa luz de gloria en tu vida. Amén. Y el Señor va a demostrar que aún en los tiempos más difíciles, Él siempre está con nosotros. No nos deja, amado hermano. No nos desampara. Pero tampoco usted lo deje. Pero tampoco usted desampare la iglesia, los cargos, lo que Dios te ha regalado. Hay gente, hermano, que le pareciera que los cargos es cualquier cosa. Hay gente que tira los cargos así, ¿verdad? ¿Para qué uno voy a ir? Hay que lo agarre otro. Si supieran que un cargo y servirle a Dios no es esto, no es cualquier cosa. Eso es algo que si Dios te lo dio, es porque Dios que eras alguien merecedor de ese cargo. Pero al tú tirarlo, estás demostrando que no te mereces servirle a Dios de la manera que Él quiere. Eso se retiene, hermano. A pesar de muchas cosas, hermano Lenny. A pesar de que estés pasando cosas graves y críticas, nunca se tira un cargo. Nunca. ¿Me está entendiendo, hermano? Puedes estar casi muriéndote, pero ahí estás tú sirviéndole a Dios de alguna manera. Entonces hay personas que no reciben ese milagro divino. No cambia a tu hijo, no cambia a tu esposo, no cambia a tu esposa, porque has visto las cosas de Dios como cualquier cosa. ¿Usted cree que Pedro no lo amenazaron para que negara a Jesús? Siempre lo amenazaban. Pedro y Juan lo encarcelaron antes de este encarcelamiento. Después, perdón. ¿Y sabes qué le decían a ellos? No sigas predicando a ese Jesús. No sigas hablando de ese Jesús. Y decía Pedro: ¿a quién entonces voy a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Es más preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Le decía en su cara a los que lo querían matar. Nunca negó. Por eso es que vio resplandecer. ¿Usted se imagina estar en una cárcel de seguridad, encadenado, 2 guardas al lado, 4 afuera, 4 en medio, y que Pedro del cansancio se durmió? Y la iglesia batallando: libra, Señor, a Pedro, libra a Pedro, Dios mío, tu siervo está encarcelado, a tu siervo lo matan esta noche, Señor, líbralo de eso. La iglesia constante oración. Pedro de cansado se duerme y de repente llega un ángel y aquella luz resplandece la cárcel.
Y le dice: Pedro, levántate. Y cuando le dijo levántate, las cadenas se rompieron. ¡Guau! Aflojó la mano Pedro. Y después dice que lo sacó por en medio de los guardas. Aleluya. Los traspasó sin abrir los candados. Traspasó la reja. Traspasó los muros. Porque esto es lo que Dios hace. Aleluya. Traspasar la reja significa que usted y yo tenemos la capacidad en Cristo Jesús de pasar cualquier dificultad en el nombre de nuestro Dios. Traspasar los muros significa traspasar cualquier muro de obstáculo que esté de frente. Pero si tenemos llamado, lo pasamos en el nombre de Jesús. Lo pasamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque en Cristo hay victoria, hay poder. Resplandece la luz en nuestras vidas. A su nombre, iglesia. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Pero Pedro no se daba por vencido. ¿Ah? Habemos cristianos que si discuten con la esposa ya no van al culto. Si discute con el esposo ya no va al culto. Y me quedo aquí, me voy a comer un gusanito. ¿Qué es eso? ¿Ah? Esta persona no le luce aquel canto que dice: que me deje todo menos su... Sí, es verdad. No, esta persona le luce que diga: no me deje, que me deje Dios, que me dejen los hermanos, pero no me deje vos. ¿Ah? Pero cuando está la alabanza hasta lloran algunos. Y dice la pastora Ilenín: hay unción, dice. Lloran de remordimiento, pero no es de unción, hermano. Lloramos a veces porque somos como los cocodrilos y los lagartos, que se comen a la presa viva y después están llorando. A su nombre. ¿Cuánto le dan palmas a Jesús? No sé si me está entendiendo, iglesia. Pero estos hombres no dejaban a Dios por nada. No, le dice: ¿cómo voy a negar a Jesús? Si Él es mi Salvador. Yo lo vi, dice Pedro. ¿Cómo lo voy a negar? He visto su gloria. He visto su majestad. He visto su bondad. ¿Cómo lo voy a negar? Usted y yo no solamente hemos visto su bondad y su gloria, hemos visto todo su poder en nuestra vida. Y lo negamos fácil. ¿Qué tal si te pusieran un puñal aquí? ¿Negás a Jesús o te morís? Lo niego. Yo creo que hay hermanos, no aquí, ¿verdad? Ya de los que están viendo en radio TV, que si le dice el hombre decidir o Cristo o yo, ay, no hubo mi amor. ¿Ah? Yo conozco cristianos así, que no vienen al culto porque no pueden, dice, dejar al esposo. Tienen problemas con el esposo, tienen problemas con la esposa, y por eso no he ido, pastor. ¿Cómo va a ser eso así, hermano? ¿Sabes qué estás diciendo tú? Que tú dejas a Dios por cualquier chancleta vieja. Désela fuerte, que es para Jesús. Te deja de poner una Nike por una Rolter. Está bueno, ¿ah? Una Nike por una Rolter. Désela fuerte a Jesús. Estos hombres no negaban. ¿Sí o no, iglesia? El Señor demostrará que aún en tiempo más difícil Él siempre está con nosotros. Salmo capítulo 139, versos 7 al 11. Dios es bueno. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, pregunta el salmista. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, y
hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿A dónde iremos? Si a donde vayan, ahí está Él. Es tan así Dios que así te guarda. ¿Usted cree que Dios en su soledad no lo está oyendo? ¿Usted cree que cuando usted se está quejando de un dolor, Dios no está ahí? Ahí está Él, hermano. Ahí está el Señor. En su presencia está Él ahí. Cuando usted está llorando, ahí está Él. Cuando usted está solo y está pasando una lucha difícil y dura, ahí está Él. Pero Él nos ve, nos observa. ¿Sabe por qué nos ve Dios, hermano? Porque si te duele el hígado, tú vas al médico y y allá está ahí casi 2 horas. Ay, nunca me atendieron. Y ahí está usted, sí, no se mueve. Entonces Dios está viendo. Te está viendo que está llorando. Te está viendo que está con dolor. Pero también dice: no fue a mi iglesia, pero al médico fue con el dolor en el hígado. Y esperó 2 horas. Pero fue al médico, pero no fue a mi casa. Alábalo. Dios es perfecto y es maravilloso. ¿Sí o no? Pero Él está ahí. Pero ¿sabe por qué no actúa, hermana Araceli? Porque Él nos ve a nosotros, lo malagradecidos que somos. Nosotros corremos para lo malo, pero no corremos para hacer las cosas buenas. Con dolor o no con dolor, con las tripas de fuera o no con las tripas de fuera, vamos al médico. ¿Sí o no? Pero a la iglesia con un dolor de uña no viene. Désela fuerte, hermano. Aquí está Dios. Él está ahí. A donde está usted quejándose, Él está ahí, pero está viendo. Pero cuando somos fieles, Él actúa y dice: sí, envía a su ángel como envió el ángel a la cárcel, para protegerte, guardarte. ¿Sí o no? ¿Se puso a pensar usted ahorita que verdad que se va o no se va? Caminando, ¿verdad que sí? Dios está ahí cuando tú estás llorando y te vienes a dormir a la iglesia. Hay unos que se arrodillan y hasta roncan. Pero también te está viendo cuando estás en el Facebook a las 2 de la mañana. A su nombre. Si te durmiera de hacer la obra de Dios, Dios dijera: ay, mi sierva, pobrecito, y te acaricia y no te da ronquido. Pero como sabe que está en el Facebook, te da ronquido para que te avergüence. Alaba lo que Él vive, iglesia. ¿Cuántos le alaban a Jesús? Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Sí, amada iglesia del Señor. Tercera lección. En los tiempos de angustia podemos experimentar el cuidado divino de Dios en nuestra vida. Claro que sí. Verso 8 y verso 11 de Hechos de los Apóstoles. Dice así la Biblia: le dijo el ángel: cíñete. ¿Sabe qué cosa es ceñirse, hermano? ¿Ah? Ustedes saben que los judíos usaban túnica, ¿verdad? Y por ende, las túnicas son flojas. Como las togas, pues. Como las togas. Lo único que eran más abiertas.
Entonces, cuando el Señor le dice, cíñete, le dice, amárrate. Y se amarraban aquí la cintura para que no le estorbara la rodilla, arriba de la rodilla. ¡Fum! Cíñete, ponte tu sandalia. Se ponía su sandalia, primero se ciñó, se amarró la faja. ¿Cuántos de ustedes se la amarran para buscar a Dios? ¿Cuántos de ustedes se la amarran para seguir a Jesús? ¿Ah? ¿Ya sabe qué cosa es ceñirse? Es amarrarse como una faja. ¿Ya saben qué es eso? Entonces, cíñete, le dice. Átate tu sandalia. ¿Cuántos se la atan? ¿O se la ponen? Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le siguió, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pero si Pedro no había comido, porque hay hermanos que solo cuando comen nacatamal miran la visión, ¿sí o no? Pero ahora los cristianos no ven visión para buscar a Dios. Solo de cosas grandes ven visión. Solo ven visión y dicen, ese fíjese, pastor, que tuvo una visión. Dice, vi caer a Lenin. Dice. Hay gente que solo visiona cosas malas para uno, pero no cosas buenas. Miré una visión, pastor. ¿Cuál? La Abby con otro novio. Pero no visionan que la Abby está adorando a Dios de todo corazón. Pedro estaba viendo una visión según él, pero era real. Por eso él no creía que esto era verdad, dice la Biblia. Porque eso es sobrenatural. ¿Ya sabe qué cosa es sobrenatural? Algo que no lo vemos a menudo, que es algo que no es naturalmente visible, que es imposible de hacerlo. Pero Pedro estaba viendo las cosas sobrenatural. Un ángel le quitó las cadenas, le dijo, cíñete. Después le dice, ponte tus sandalias, sígueme. Algo irreal. Esto es sobre lo natural, que solamente lo hace Dios. ¿Está entendiendo, hermano? Sigue diciendo la Biblia. Saliendo le siguió, pero no sabía que era verdad el 9, lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guarda, escuche bien, eran 4, ¿verdad? Que leímos en el verso 1 al 5 que eran 4 guardas que estaban por cada lugar. Entonces, mire, los guardas estaban bien despiertos con los ojos pelados. Ahora, ¿cómo salió de la red? La traspasó como un fantasma. No abrieron la red, porque habían 2 guardas ahí con él. 2 guardas a orilla de Pedro. Pero el ángel y Pedro estaban ahí, pero no lo podían ver, porque esto es lo sobrenatural. Dios mismo se encargó de sacar a Pedro de la cárcel. Los guardas no vieron cuando se ciñó, no vieron cuando se puso la sandalia, no vieron cuando pasó las redes como fantasma. Y luego pasaron la primera guarda, no lo vieron. Luego la segunda guarda, no lo vieron. A su nombre, hermano. La gente no ve cuando nosotros crecemos espiritualmente, hasta que ya te ve en la estatura que Dios quiere ponerte. La gente no ve cómo tú creces espiritualmente y económicamente, hasta que ya te ven ahí y dicen, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Porque esto es lo que Dios hace con sus hijos, amado hermano. Que el natural no vea lo sobrenatural que hay en usted y hay en mí. Aleluya, su nombre sea la gloria.
Por eso el natural se asombra de las cosas divinas que Dios hace en tu vida y en mi vida, en tu finanza y en mi finanza. A su nombre sea la gloria. Dice: llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban su muerte. A como muchos esperan tu caída. Ahorita hay un montón de gente que esperaba mi caída cuando yo me convertí, hermano Luis. Baby Chagui, vas a ver, dice, la semana está fumando, dice. Quedaron esperando en el 2000. Así han dicho de usted, así han dicho de cada uno de nosotros. Van a quedar esperando, porque usted quien nos guió y quien nos sacó es Jesús de la vana manera de vivir. A usted no lo ha sacado un mortal. Usted no ha ido a un psicólogo, hermano Michael. Usted vino al que sabe resetear. Resetea nuestra mente pecaminosa y la vuelve a una mente espiritual. Pero cuando usted va al psicólogo, te resetea el día de ayer, pero no el día de mañana, ni el día de pasado mañana. El Cristo de la gloria que yo tengo me reseteó en el año 2000 y hasta la fecha sigo adelante como viendo al invisible, porque eso es lo que hace Cristo Jesús. Las cosas viejas atrás, las nuevas son hechas nuevas y hacia adelante para la gloria de Dios. A su nombre sea la gloria. La providencia del Señor se hizo real en ese tiempo de angustia que Pedro estaba experimentando, hermano. ¿De qué manera? Mandando un ángel para Pedro y que pudiera encontrar la salida pasando frente a la guardia sin ser visto. Abriendo la puerta de hierro de la entrada de la cárcel, lo cual Pedro no había podido abrir. Es decir, Dios tomó el control de todo. Porque Dios toma el control de todo, pero cuando usted y yo se la dejamos en la mano de Él. Pero hay gente que quiere solucionarlo, hermano. ¿Verdad que sí? Y lo que hace es volver más endemoniada a la persona. Sí, más endemoniado. Voy a poner un ejemplo, hermano. Ay, me perdona Jorge. Si Jorge tiene lucha con sus hijos y él apaña a sus hijos, todo lo que hace los vuelve más endemoniados porque lo hace creer tener la razón. Si la mujer tiene problemas con el esposo y empieza a hacerle caso a todo lo que le hace el esposo endemoniado, lo vuelve más endemoniado. ¿Me está entendiendo? Sí, hermano. ¿Por qué? Porque le está dando la razón al demonio. Y no se puede. Cuando tú tienes una postura de cristiano, aunque esté en peligro de muerte, ahí vas a estar con esa postura. Pero si tú te volteas y tú dices, no, tienes razón, está dándole la razón al demonio. Claro que sí. Por eso hay matrimonios que no se han rompido las cadenas. ¿Por qué? Porque le dan la razón al demonio. Y en vez de buscar más de Dios, buscan más del demonio. Sí, amado hermano. En vez de hacer feliz a Dios, hacen feliz al demonio. ¿Sí? Porque hay personas que así son. Los esposos muchas veces son endemoniados igual las esposas. Y si usted le da la razón, entonces se vuelve más endemoniada y hace capricho y dice, ¿para qué lo tiene que hacer? Y a ver, ¿qué lo haces? Ay, dale pues, papá, está bien, híjoles. Lo vuelve endemoniado y la vuelve endemoniada. A su nombre, iglesia. Y eso es lo que quería la gente, que Pedro negara a Jesús, porque antes de matarlo le decían que negaran a Jesús.
que dijeran que ese Cristo no había resucitado. Pero no se les fue posible escuchar eso. Digo, Jesús, mejor saco a mi hijo de ahí. Y lo sacó para no darle gusto a los endemoniados. Pero hay personas que le da gusto a los endemoniados. ¿Cuánto entienden, hermano? ¿Cuánto le alaban? ¿Sí? En los matrimonios muchas veces hay conflicto por el dinero. Le dice la esposa, toma aquí, comprarle. Dice, esto es lo de la quincena. Entonces la mujer brinca y dice, no, esto es muy poquito, le dice. ¿Y qué querés que haga? Le dice el endemoniado. Eso es lo que gano yo, ¿y qué? Y tal vez dándole a la Keri. Entonces la esposa, para que no se le vaya, ay, de lo poquito que le dio, le hizo el bistec encebollado y gastó y se sobregiró. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Para complacer al endemoniado. Y entonces dice el endemoniado, ¿te fijas que tenía razón que te da que me está dando esta carne hoy? Porque le está dando la razón ¿a quién? Al endemoniado. Hey. Alábala. Hay muchas hermanas que me quedan viendo así como son cejudas. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Porque no quieren complacer a Dios, quieren complacer a los demonios, pero no a Dios. ¿Sí o no? Mejor cállase y complazca a Jesucristo. Y no termine complaciendo a alguien que le hace la guerra junto con el diablo. A su nombre sea la gloria, hermano. Dios es maravilloso y digno de suprema alabanza. De la misma manera, en los tiempos de angustia que nosotros enfrentamos, el Señor nos demuestra su cuidado, su provisión, su guía. Él abre puertas que para nosotros serán imposibles. Dios usa personas como ángeles a nuestro favor para ayudarnos en los momentos de dificultad, por lo que podemos sentirnos llenos de esperanza y de agradecimiento porque Dios está con nosotros. Él tiene el control, amado hermano. Él está haciendo realidad muchos planes buenos para nuestra vida. Para muchos, ¿verdad que así está? Pero cuando nosotros nos portamos firmes delante de Dios, no complaciendo caprichos de demonios, sino complaciendo a Jesús de Nazaret. Jeremías capítulo 29 verso 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sí, amada iglesia, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere, amado, darnos paz y no mal, darnos esperanza. Pero ¿qué está haciendo usted para que Dios envíe a su ángel y rompa las cadenas? ¿Se está aislando de la iglesia o está buscando más de Dios en la iglesia? Porque si usted se está aislando, usted no va a recibir. Llega El Salvador, Dios me daba un mensaje de que muchos están dejando sus sillas vacías y quieren milagro. ¿Cómo Dios va a hacer milagro si no te ve en la silla de su casa? ¿Cómo el Señor, si sabe dar buen alimento y buena cena, tú no estás sentado a la mesa para recibir el manjar divino? ¿Ah? Si no estás sentado en la mesa del Padre, vas a ser como el pródigo, a comer algarroba. ¿Sabe qué es algarroba? Machihue. Por eso hay tantos cristianos que andan comiendo machihue en otras congregaciones, porque despreciaron la comida real por machihue, porque no les gusta la palabra sólida.
Désela fuerte porque Él vive. Sí, hermano. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a concluir, amada iglesia. Los tiempos de angustia no son para destruirnos de ninguna manera. Cuando nosotros estamos firmes, te van a ayudar, sino para enseñarnos lecciones profundas de fe, unidad y esperanza. La iglesia unida en oración tiene poder. La luz de Dios resplandece aún en las noches más oscuras. Y su providencia abre puertas que nadie puede cerrar. Así como Pedro fue liberado por el poder de Dios, usted y yo, amada iglesia, también podemos ver la mano del Señor obrando milagrosamente, proveyendo y guiando y restaurando lo que parece perdido. No enfrentamos solo tu tiempo de angustia, y muchas veces estamos solos y nos retiramos, y por eso no recibimos la victoria, porque a Dios le gusta la unidad, el mutuo acuerdo. Yo conozco gente que ha sido victoriosa, hermano, en los matrimonios en esta iglesia, porque han sido perseverantes. Y cuando uno es perseverante, Dios da victoria. ¿Y sabe qué significa ser perseverante? Estar ahí constante, orando a Dios. No desobligarte de las cosas del Señor, sino obligarte más todavía para Dios darte lo que tú le pides. Sí, claro que sí. El Señor dice: pedid, se os dará, buscad. ¿Y qué cosa? Hallaréis. Pero tú pides y no buscas. ¿Cuándo entonces vas a recibir? ¿Cuándo vas a hallar? Nunca. Porque si venimos por allá a la iglesia, por allá, ¿qué vamos a recibir? ¿Ponemos excusas para no buscar a Dios? ¿Qué vamos a recibir? Porque ¿sabes cuáles son las excusas más comunes? Tengo el virus, mal estomacal, ando gripe, ando tos, no me puedo mover, dice, solo al oriental y al palí, dice. Para la iglesia no, porque ahí no me pasa nada, dice. Désela fuerte y porque es para Jesús. ¿Me está entendiendo, iglesia de Dios? Porque es verdad, hermano. Estamos enfermos, pero para venir a la iglesia, pero para ir a otro lado no. Para ir al trabajo no estamos enfermos. Yo entendí eso, hermano. Yo le dije al hermano Michael: prepárese, hermano, para que usted predique. El día que fuimos al Sauce. Pero le digo al pastor: pastor, yo me siento mal. Vaya, acuéstese ahí, se relaja. ¿Qué pastillas le voy a comprar? Yo no quería, hermano, me sentía mal, vive Dios. Pero estando en la hamaca, el Señor me decía: si es tu trabajo, hacelo. ¿Cómo los hermanos van al trabajo enfermos? Me decía. Y este es tu trabajo, me decía. Ay, Dios mío, de verdad que ese es un jefe exigente. Porque Dios es un jefe exigente. Y lo hice, hermano, con fiebre y con las amígdalas inflamadas. Para honra y gloria del Señor, no me dio fiebre en la madrugada. Me vine a mi casa, salí a las 5 de la mañana, después que oramos. Llegué a mi casa, me relajé un poco, porque teníamos que, el hermano Daniel, que irnos a dejar, y el hermano Joel a las 10 de la noche. Y yo me sentía quebrantadito todavía el cuerpo. Pero cuando íbamos en el bus, hermano, nos dormimos. Llegamos a la frontera, ya no llevaba nada para la gloria de Dios. Porque era compromiso lo que íbamos a hacer. Y un compromiso a Dios. Entendí que debemos también de exigir el cuerpo para las cosas divinas.
Porque muchas veces usted y yo exigimos el cuerpo para las cosas seculares, pero para las cosas divinas no le damos exigencia a esta carne. Y la carne pesa, hermano, pesa la carne, ¿verdad que sí? A veces pesa más que una vaca. Una vaca da 3.000 libras, por ahí, 1.500 libras, dependiendo. Y la vaca se levanta, está echada la vaca, y se pone de rodillas y las de rodillas, ¿sí o no? Y nosotros lo levantamos. Pesa más que la vaca. Porque entonces usted se levanta y pone el pie. Ay, no quieres. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Padre eterno. ¿Qué hora es, chaval? Me agarró tarde el trabajo. Ni los dientes se lavó. Y la vaca, pese lo que pese, se arrodilla. Y hay veces, como dicen los salvadoreños y los hondureños, somos pechitos y no los arrodillamos. ¿Por qué? Porque tenemos un peso grande. Pura carne, pura posta. Alábale que Él vive, hermano. ¿Está entendiendo? Porque hay veces no los arrodillamos porque nos agarró la tarde. Y Dios quiere que nos arrodillemos. Los animales son muy obedientes, hermano. ¿Verdad que sí, Jorge? ¿Como cuántos animales metió Moisés al arca? Varios. No fue Moisés. ¿Me fija pues? Dele palma a Jesús, hermano, que Cristo viene. Póngase de pie, hermano, vamos a orarle al Señor. Te agarré sorpresa, eso fue mi hermano. Dios es bueno, aleluya. Estamos alegres con Cristo, ¿verdad, hermano? Nos sentimos gozosos porque estuvimos hoy aquí. Vamos a orarle al Señor. Vamos a orar por los hermanos que nos ven a través de Radio TV, hermano. Por muchos hermanos que están enfermos, como nuestra hermana Isabel, hermana Cintia. Yo creo que todavía está ahí enferma, pero hay que darle una visitadita, porque ha ido a trabajar, yo creo, ¿verdad? Y muchos hermanos que no veo, vamos a hacerle una visita ahí, en el nombre de Jesús. Que ellos vuelvan a animarse, hermano, a buscar del Creador y a echarle adelante con esa prueba que están pasando, animarlos para que ellos sigan adelante en el nombre del Señor. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, en esta hermosa y bendita tarde, Dios mío, queremos honrarte, queremos glorificarte, Señor, porque nos permitiste estar otro día en tu casa de oración, Señor. Hay muchos hermanos que están enfermos. Yo te pido por ellos, la salud de ellos, Dios, de diabetes, hipertensión, problemas hepáticos, renales, Dios mío. Que sea usted glorificándose de una manera especial sobre su vida. Los hermanos que nos ven a través de Radio TV, Señor, en defensa de la sana doctrina, poderoso Cristo. Te pido que lo guardes, que lo protejas y que lo guíe, Dios mío. Si hay un enfermo, que le sane, como dice tu palabra, Dios, que por tu llaga somos curados, Dios mío. Como dice tu palabra en Santiago, que llamemos a los ancianos de la iglesia y oremos por los enfermos, y la oración de fe sanará y salvará, Dios mío. En esta tarde te creemos a ti, creemos en tu promesa, y que tu Espíritu Santo los visite en este día y sean restaurados para la gloria de tu nombre, Señor. Aquellos que están fríos, tibios, sin ganas de avanzar, sin ganas de seguir adelante, poderoso Dios, te imploramos por el poder de la palabra, que les ayude, Dios mío, que le guardes, que le proteja de cualquier acechanza, Dios mío, de cualquier dardo del enemigo que llegue a su mente. Ellos, Dios mío, puedan, Señor, rechazarlo en el nombre de Jesús y sigan adelante peleando la buena batalla de la fe, Dios mío. Te pido, Señor, por los hermanos que tienen dificultades en su matrimonio, dificultades económicas,
tú les ayudes, les guardes para gloria y honra de tu nombre, Señor. Bendice, Dios mío, a cada uno de mis hermanos presentes, Señor amado. Ellos y yo, Dios, estemos siempre unidos en clamor, en oración, Dios mío amado, peleando la buena batalla de la fe, soberano Cristo, aleluya. Y concede las peticiones de su corazón, que ellos reciban, Dios mío, el milagro que tú les concedes para la gloria de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Recibe la gloria y la honra porque es tuya, mi Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuánto le dan esa palma a Jesús, amado hermano? Gracias le damos a Dios, aleluya. Vamos a dar unos anuncios, hermano, para luego ser despedido de la casa del Señor. Recordemos que el día 7 de agosto, si estamos con vida, Dios lo permite, nosotros vamos a estar en la Quintanina. Amén, hermano. Vamos a ir en bus, todos unánimes, así como fueron al Sauce. ¿Ve? Qué bendición, ¿verdad, hermano? Así vamos a ir también a la Quintanina. Yo le estaré informando cuánto vamos a dar por personas para el bus. Los hermanos músicos y el coro ya deben de estar practicando para esa actividad, porque a ellos les toca ese día, ¿verdad? Llevar la alabanza, día 7 de agosto. 7 de agosto está el cumpleaños, Sofía, ¿verdad? El cumpleaños, Sofía. Esperamos en el Señor que toda la iglesia podamos ir. Y si usted tiene un amigo, ¿verdad? Un amigo, llévelo. Y si usted puede pagarle el pasaje, págueselo. Y si no puede, entonces tráigalo. Ahí vamos a ver qué hacemos nosotros. Amén. Un amigo que no haya aceptado a Jesús, un amigo que esté descarriado, Dios lo va a tocar ese día. ¿Cuánto creen, hermano? Para que ellos se conviertan también y podamos nosotros sentir el gozo de la salvación juntamente con esas personas. Lo otro, hermano, es que la hermana tiene ahí, hermana.